Gloria a Dios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Proverbios 31, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Hasta aquí nomás este versículo. En esta mañana vamos a hablar acerca de una mujer consagrada. En la Biblia nosotros encontramos muchos tipos de madres. Madres buenas, otras no tan buenas, ¿no? Y en el concepto general, universal, todos hemos tenido o tenemos una madre, ¿no? Tal vez la ames o no. O también puede que la hayas amado o no. Pero es la madre que te engendró. Las madres son importantes, ¿no? En la familia, en la sociedad y aún también son valiosas. No solamente por la condición de madre, sino que son valiosas delante de los ojos de Dios. El apóstol Pablo, allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Preste atención en este versículo 5, la cual, dice, habitó, estuvo, primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que esta fe también está en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podríamos ver en este pasaje, hasta aquí la lectura, ¿no? Hablar acerca de una madre y de una abuela, ¿no? Una madre que se llamaba Eunice y de la abuela Loida, ¿no? Que realmente eran mujeres especiales, mujeres que eran consejeras, dos mujeres importantes en la vida del joven Timoteo, ¿no? Timoteo, considerado una persona tímida, ¿no? Que había crecido juntamente en una familia cristiana, pero tenía ejemplos a seguir. Esos ejemplos que hoy día son necesarios que sean presentes en nuestra sociedad, en las familias cristianas, en las familias de la fe. Y saben, la característica de este tipo de madre, ¿no? En el calificativo que tienen, ¿no? Que se le coloca. Uno podría colocar calificativos en una madre diciendo es única, es especial, es perfecta, es inigualable, ¿no? Irreemplazable, pero también podemos decir es mala, es perversa, ¿no? Es difícil. Y en el mundo en que nosotros vivimos hay muchos y podemos encontrar muchísimos calificativos al respecto. Pero, ¿qué decir acerca de una madre que honra a Dios? ¿Qué decir de una madre
que se consagra para Él. Una madre que se consagra a Dios es una madre que tiene una cualidad que la distingue de la mayoría, ¿no? Una madre consagrada a Dios, lo primero que tiene delante de sí mismo es justamente honrar a Dios por sobre todas las cosas. Una madre que está consagrada a Dios es una madre que ora. Una madre que se consagra a Dios es una madre que lee la palabra de Dios. Una madre que se consagra a Dios ha aceptado a Cristo como su Señor y personal Salvador. Y por lo tanto, día en el día, por la mañana, a la tarde, a la noche, ¿no? Medita, contempla. Aún también está en continua comunión con Dios, ¿no? Transmite, pero aún también enseña en la vida y coloca a Cristo como modelo. Es importante que en todo lo que emprende, en todo lo que hace, cree por sobre todas las cosas que al leer las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios es esa la que le instruye, la que le ayuda, aún también a ser mejor esposa, ¿no? Mejor madre para sus hijos y aún también ser mejor hija de Dios. Amén. Pero saben, no solo eso, sino que una madre que se consagra a Dios es una madre que realmente sabe honrar a Dios. Y de esa honra que le da a Dios, también va a ser de influencia a los demás, porque no le hará falta a aquel que le diga cómo tenga que vestirse, cómo deba proceder delante de Dios, porque al honrar a Dios sabe que debe en esa forma también ser moderada. En su forma de hablar, en su forma de proceder, ¿no? En su forma de ser madre. Una madre que se consagra a Dios, no la podemos considerar perfecta como el mundo, a veces en los estados, ¿no? Del WhatsApp o del Facebook, ¿no? Dice, perfecta como ella no existe. Un hijo ve a su madre como perfecta, pero saben, una madre que se consagra a Dios va camino a esa perfección. ¿En qué? En su conducta, en su carácter, en su conversación. Y todo lo que hace, lo hace acorde a la palabra de Dios. Ahora, esto no indica que esta madre consagrada deba parecerse a alguien o imitar quizás a alguna otra madre. Es consagrada y su vida está arraigada en la palabra de Dios. Es consagrada y por lo tanto se dedica en ese tiempo específico a la oración. Deja de hacer algunas otras cosas, pero sabe que tiene que estar en el altar de la oración. Y saben, hace ese trabajo tan perfecto porque al consagrarse a Dios sabe que va a esperar el fruto que espera y que desea de corazón. Entonces, está abocada, dedicada y sabe esperar en confianza para con Dios. Al leer, al orar, al reflexionar acerca de Dios, ¿no? Aprende también a reconocer que hay tantas promesas en la palabra de Dios que debe saber que en esa espera el Señor va a cumplir. ¿Cuántas promesas que el Señor ha traído y que tiene presente? Son muchas esas promesas que espera con confianza. Y saben, esas promesas no tienen solamente el contenido en cuanto a las necesidades, sino que son esas promesas que tienen que ver como esa esposa que tiene necesidades físicas, emocionales, pero aún también espirituales. ¿Verdad, mujeres que me están comprendiendo? ¿Sí?
que tienen estas necesidades y en la espera para con Dios. Porque, ¿saben? Una mujer tiene necesidades emocionales que a veces nosotros los hombres, muchas veces no entendemos. No entendemos. Nos gustaría entenderlas mejor, pero aún así Dios las ha creado. Entonces, una mujer que confía en Dios, cree en su palabra, ama a Dios, una mujer que se consagra, no es alguien que se sienta menos o quizás pobre, porque sabemos nosotros los hombres que ellas aprenden a callar. No nos van a hablar de aquellas cosas que le faltan. No nos van a hablar de acontecimientos para no agravar la situación. Más bien, ellas saben que lo que les falta pueden ir al consejo de la palabra de Dios y saber que Dios va a ser suficiente para ellas. ¿Me están entendiendo? Ahora, una mujer que se consagra no es una mujer que se compara con otra mujer o con otra familia, porque ella ve la centralidad y sabe que Dios va a ser fiel con ella y aún también fiel con su familia. Y al respetar a Dios, también hace que Dios sea su propia dependencia. Pero saben, hay una característica que la hace diferenciar de las demás. Una mujer que se consagra a Dios es una mujer que es generosa. La generosidad la caracteriza. Es generosa con los demás, ¿no? Tiene ese corazón dadivoso, aun cuando no tiene, o lo poco que tiene, aprende también a compartirlo. Hoy se encuentra aquí mi esposa presente, ¿verdad? Y yo he mencionado muchas veces, no soy de hablar mucho de ella, pero a la misma vez, cuando a veces hay que dar, golpean la puerta de la casa, muchas veces, ¿no? Y quizás no hemos ido al supermercado, pero allí hay algo para entregar, algo que restó del día, algo que alguien lo va a necesitar. Y prontos a entregar ese alimento, ese alimento que se recalienta, pero que se entrega, o también lo que nos quedó del día, ¿no? O quizás una leche, o el compartir lo mucho o lo poco que tengamos. Caracteriza en una mujer de Dios esa generosidad, ¿no? En lo poco o en lo mucho. O sea que la consideración de la generosidad es que no existe el egoísmo, porque un corazón generoso y dadivoso es aquel que piensa en el otro. ¿Sí o no? Pensar en el otro, compartir cuando aún quizás no tengas ese dinero, pero ¿qué sacás de tu corazón? Saca del corazón lo más importante y aún también entrega quizás una palabra, esa palabra que puede ser de aliento a la persona, y de esa manera, qué importante es, mis queridos, ¿no? Que se pueda abundar así, trayendo esa palabra de aliento con la gracia de Dios, poder dar ánimo para aquel que espera esa ayuda. Quizás no es lo material que necesite, pero esa palabra de aliento será suficiente, ¿no? Para, en el corazón generoso, establecer un fin y un bien a aquel que lo espera. Quizás no se le llene la alacena, pero esas palabras que surgen del carácter de la mujer consagrada, de la mujer que tiene el bien como conducta, ¿no? Que hace que otros puedan imitar. ¿Saben?
es más poderoso que tantas otras cosas. Es más importante que quizás darle el bien material. La forma de ser generoso, ¿no? Es una actitud, y esa actitud es la misma actitud que la de Cristo. Y saben, no sé si a usted le sucede, pero cuando uno no lo hace, uno se siente culpable, porque sabe que Dios se lo indicó. Madres, ¿no es esto verdad? ¿Que así sucede? Que tienen ese corazón dadivoso y que quieren agradar a Dios y honrar a Dios con lo poco, con lo mucho que tengan, pero aún así ser útiles en las manos del Señor. Entonces, debemos considerar esta actitud de ser generosos, porque es la actitud que Cristo nos enseñó. Una madre consagrada siempre piensa en el dar al necesitado, ¿no? Pero también hay una advertencia, porque hay muchos vivos en la vida, ¿verdad? Y cuando aflorece un vivo, ¿qué hace una madre consagrada? Toma la escoba, no la de bruja, sino que toma la escoba y lo corre a escobazos, ¿verdad? Porque aprende también a distinguir, ¿no? Lo que es correcto, lo que es verdadero y lo que no lo es. Entonces, una madre que siempre está presente en la generosidad. ¿Saben? La generosidad, mis hermanos, es buena para todos, porque esto marca la obediencia a Dios. ¿Sí? La obediencia a Dios. Y una mujer que se consagra, sabe que al consagrarse a Dios y ser de esta manera generosa, beneficia no solamente a su prójimo, sino que beneficia aún también a la familia. Honra a Dios, honra a sus hijos y honra a su esposo. Amén, hermanas. Gloria a Dios. Póngase contenta en esta mañana. Amén. Queremos agasajarle de esta manera. Entonces, qué importante es que en la generosidad encuentre el beneficio. Y si usted, por supuesto, no ha practicado esto hasta el día de hoy, sepa que al obrar en la generosidad, usted está obrando según el corazón de Dios. Ahora, un principio es que es la obediencia a Dios. Y esto es importante porque es esencial, ¿no?, para que uno alcance una vida fructífera, una vida feliz, ¿no? Y si obedecemos a Dios y dejamos que Él obre en nosotros, ¿saben? No tendremos por qué preocuparnos de quizás las consecuencias que vendrán a posterior. ¿A qué me refiero con estas consecuencias? Usted ha sembrado bien, y si siembra bien, espera cosechar bien, ¿no? Pero en las circunstancias de la vida, una madre siembra correctamente bien y quizás en un momento de la vida hay un hijo que se rebela, una hija que no sabe decidir, no sabe cómo resolver situaciones de la vida, un adolescente que busca en la identidad, ¿no?, en el lugar equivocado, y todo eso traza preocupaciones, trae problemas, una situación generada, y cual sea la situación, hay que tomar decisiones, hay que tomar determinaciones. Y es la madre, justamente, una madre que decide resolver con los conflictos. Pero saben, en esa consagración y en esa dedicación, permite que Dios sea aquel que actúe. En esa consagración, allí la mamá, en busca de la oración, de la integridad, se considera y se coloca como esa mujer sabia. Allí está la sabiduría que Dios le da. ¿Saben? Ustedes, como muchos cristianos, decimos muchas veces que aprendemos a dejar todo en las manos de Dios.
Y esto parece una frase o aún también un eslogan que hemos acuñado muchos de nosotros. Lo dejamos todo en las manos de Dios. Pero, ¿será cierto? Y esto va para hombres y mujeres. Cuando nosotros decimos, Señor, te dejamos todo en las manos, en tus manos, pero sin embargo, al salir del espacio de la oración, lo volvemos a tomar. Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, lo dejamos todos en tus manos, le estamos diciendo, Señor, que sea tu obrar y no sea el mío, que sea tu voluntad y no sea mi voluntad. Señor, ya te entregué a mi hijo, ahora toma el cauce de su vida, seguiré orando, seguiré intercediendo. Señor, te entrego esta situación en tus manos, ¿no? Para una madre consagrada, es importante dedicar esa vida que no puede resolver, que no puede ya más que hacer, pero sabe que Dios sí puede, ¿no? Y saben, dejar todo en las manos de Dios es importante porque ella aprende a ver aquellas cosas que faltan, aquellas cosas que tiene que mejorar. Una de las características es preguntarse si hay una situación, saber cuál es el entorno que hay en su hogar. A ver, cada hogar tiene un ambiente, ¿no? Y al entrar en ese ambiente, ¿puede reconocer que en ese ambiente hay libertad? ¿Existe libertad? ¿O existe ese ambiente acogedor? ¿No? ¿Hay un ambiente de amor? ¿O al entrar a la casa, la mujer sabe que todo está mal y sin que nadie se lo diga o haga nada, solo sabe que está mal? Hay mujeres que no quieren ya regresar al hogar porque sabe que va a encontrar el marido que es un ogro, un marido que es golpeador. Hay mujeres que deciden en la vida tomar un rumbo porque saben que no pueden modificar, pero una madre que es consagrada al Señor sabe preparar ese ambiente, sabe ordenar las cosas, sabe colocar el bien, aun cuando el ambiente no es de lo mejor. ¿Por qué? Porque una mujer está preparada para crear, para adornar, para preparar ese ambiente, aun cuando sabe que es difícil. Si sabe que su esposo no está en el común acuerdo, ¿no? Y aún en las decisiones de la vida, y más difícil aún cuando el marido no es creyente, no es cristiano. Ahí se complica aún más, ¿no? Pero en el ambiente que sea, una mujer que se consagra al Señor siempre va a tener dedicación, va a tener amor, va a tener esa actitud de obediencia a Dios, por lo que hace que ella se preocupe, aún también se ocupe. Pero saben, esa preocupación tiene un descanso. ¿Por qué? Porque la actitud primordial de esa mujer consagrada es obedecer a Cristo. Amén. Podríamos colocar ejemplos. Saben, mi esposa está aquí presente y no me deja mentir. Y más bien, han sido reclamos por años en nuestra vida pastoral. Cuando uno como pastor dedica tanto tiempo a otras personas, pero está allí la mujer que ora, la mujer que intercede, la mujer que Dios la coloca como idoneidad, ¿no? Y como pastores muchas veces ocurre que damos por asentado que ella tiene que estar, pero como dije también, hay necesidades, hay emociones que cubrir, hay espacios que deben ser suplidos. Y rendimos mucho tiempo para otros, pero no dedicamos el espacio para esa mujer que Dios ha colocado.
Y saben, aprendemos también que a veces herimos con esa condición por faltar, robarle ese tiempo que quizás le hemos dedicado a otro, porque pensamos que esa es la obra del Señor y queremos avanzar. Pero saben, en muchos espacios en ese reclamo tenemos que volver sobre nuestros pasos y decir perdón. Perdón porque no he actuado correctamente como esposo, delante del Señor, no he entendido. Y saben, ellas son las que nos corrigen, ellas son las que nos enseñan. ¿O no es así, mujeres? ¿Verdad? Varones, tenemos que aprender mucho acerca de esta actitud. Como esposos a veces fallamos ante los hechos de la vida porque nos sumamos a la tendencia de que una mujer está y pensamos que siempre va a estar, pero como todo, tiene un límite, ¿verdad? Y cuando se impone ese límite y cuando la esposa consagrada dice basta, es un basta. Cuando coloca un alto, es un alto. Así que estamos advertidos, varones, porque en esa proyección de Dios también existe en la vida matrimonial el saber pedirse perdón, el saber reconciliar la posición. Y una mujer que se consagra a Dios sabe también perdonar. ¿Saben? La Biblia nos enseña a perdonar. La Biblia también nos indica que no solamente seamos oidores, sino que pongamos en práctica, ¿verdad? Y lo más difícil es colocar en práctica el perdón. Leemos en las palabras del Señor tantas otras veces que el perdón es lo que restaura, lo que sana. Y permítame decirle que aquellas personas que son rencorosas, ¿no? Son aquellas personas que viven un estrés continuo. Una actitud rencorosa es ese espíritu que trae tensión, ese espíritu que coloca el estrés. Uno ante esta realidad podría excusarse y decir, pastor, usted no sabe con quién yo vivo. Pastor, usted no sabe los acontecimientos que yo tengo en mi hogar, en mi familia. No sabe la dificultad. Y uno podría poner muchas excusas. Yo realmente no sé. Pero si usted no dice que Dios está en usted, lo que sí conozco es aquel que tiene la facultad para darle la gracia de perdonar. Amén. Aun cuando usted diga, no merece mi perdón, me hizo daño, nunca lo haré. ¿Saben? El perdón es justamente la condición de un seguidor de Cristo. Pregunta, ¿en su hogar hay una actitud de perdón? Si existe esa actitud de perdón, ¿saben? Muchas montañas podrán superarse. Muchas situaciones que vendrán, usted podrá sobreponerse ante esa condición. Siempre habrá tentaciones de la vida. Siempre habrá roces, siempre habrá disputas, siempre habrá momentos difíciles. Siempre habrá momentos que van a hacer que usted acumule tensión, ¿no? Hablábamos acerca de los hijos. Aquel hijo que aprendió a manejar, ¿no? Y la madre comienza a decir, hijo, tené cuidado. Hijo, no hagas esto, no hagas lo otro. Y como madre allí cuidando, siempre observando el detalle, pronosticando algunos acontecimientos que pueden ser peligrosos, ¿no? Pero la madre carga con eso y acumula también una tensión sobre sí mismo, ¿no? Cuando el hijo sale
A largas horas de la noche la madre está ahí pendiente de orar, de asistirlo, de guiarlo, de mostrarle, y aun cuando sale, cómo debe ir vestido. Pero el hijo, ¿qué hace? Uy, qué plomo. ¿Eh? Otra vez el discurso de mamá. Otra vez mamá instándome a tiempo y diciéndome las cosas. Pero eso acumula una tensión. Y aún también muchas veces en el resultado produce un rencor. Pero la clave de una madre que sabe consagrarse al Señor es saber perdonar, retomar las cosas de la vida. La caracteriza de esa forma, ¿no? Pero saben, acuño a esto también otra palabra. No solamente perdonar, sino que una madre que se consagra al Señor es una madre que es perseverante. Esta es una característica muy, pero muy importante, porque en esa perseverancia la madre continuamente es esa mujer especial que sabe enseñar. Que sabe enseñar. No es esa mujer que quizás cuando llega el hijo le dice, ¿qué es lo que estuviste haciendo? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? Que le regaña y a todas horas. Y vaya que hay madres que también aporrean a sus hijos de tal forma hasta que los dejan mal. ¿Verdad? Aun cuando pareciera que lo merezca. Pero esa no es una actitud de una madre cristiana. Una madre cristiana sabe acomodar a sus hijos enseñando, corrigiendo, exhortando, guiando. ¿Amén, madres? ¿Amén? Dándole el consejo de la palabra de Dios, orando, no cediendo ese espacio, como decimos siempre, mamá, no debes ceder ese espacio que Dios te ha dado, ese privilegio de gobernar a tus hijos, no se lo des a otros. Por mucho tiempo atrás, allí en Buenos Aires, nos traían las mamás a la escuela de niños, ¿no? Venían y dejaban los niños y se iban. Pero al tiempo nosotros tuvimos que comenzar a enseñar como iglesia que ese lugar de enseñanza era para darle la enseñanza bíblica, pero lo que debían hacer los padres, lo debían hacer ellos. Y de esa forma, años tras años, comenzamos a educar. Y la educación a través de la perseverancia, ¿no? De la consagración, de esa condición especial para enseñar. Hay que tener una persistencia, una perseverancia, una persistencia en lo que se hace. Y la mujer, específicamente la mujer de Dios, que tiene amor, que tiene paciencia, que tiene persistencia, perseverancia. ¿Saben, mis hermanos? Yo considero esto, que es esa mujer que cuando agarra algo en su mano, ¿no? Hasta que no lo termina, no lo deja. ¿Sí o no? No le importa lo que pueda suceder, pero sabe que lo que está haciendo es seguro. Se determinó a hacerlo y hasta que no termina, no abandona. ¿Saben? No deja las cosas por la mitad, ¿no? Tiene que cerrar ese ciclo que inició. El ciclo de estudiar, el ciclo de planchar, de cocinar, de amacar al bebé cuando el bebé llora, pero tiene que cerrar ese ciclo hasta que el bebé se duerme, ¿no? Entonces, cocinar, todo debe cerrarse para una mujer. No puede dejar las cosas a la mitad. Y saben, para nosotros los hombres es lindo llegar al varón cuando llega a la casa y encuentra todo planchadito, todo ordenado, ¿verdad? Cuando encuentra la mesa servida, cuando está el florero colocado en el centro de mesa. Es lindo ver el piso bien limpito, ¿no? Pero cuando está todo desordenado, lo que empezamos a decir, ¿qué hiciste durante el día?
y regañamos. ¿Sí o no? Ocurre esto, ¿verdad? Entonces, la mujer sabe que perseverar significa que sabe, escuche bien esto, la mujer que es consagrada a Dios sabe que perseverar, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. No espera que otro lo haga. No espera que otro lo haga. Despectivamente, hay muchas mujeres en el mundo que le dicen a su marido, ahí está tu camisa, planchala vos. Entonces el marido tiene que salir tempranito a su trabajo, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios que aquí no hay mujeres de este estilo, ¿verdad? No las hay, ¿verdad? Tienen que salir rapidito al trabajo y la camisa toda arrugada, el pantalón sucio. Pero cuando una mujer honra a Dios, sabe que debe honrar a su prójimo y también dijimos que honra a sus hijos y a su esposo y todo queda ordenado, pero sabe también enseña, enseña cómo se deben hacer las cosas. Entonces, no es que busque ayuda, pero sí enseña, exhorta, guía. Mujeres, si quizás hasta el día de hoy no has aplicado este consejo de vida cristiana, es tiempo de que comprendas que esto también es evangelio. ¿Amén? Porque el evangelio educa, el evangelio guía, la palabra de Dios nos guía, nos insta a seguir. Y saben, la clave justamente es esa actitud de perseverancia. La actitud de perseverancia es lo que hace la diferencia. No esperar que otro lo haga. Y saben, tenemos que aprender a tener en cuenta la perseverancia. Perseverancia es no rendirte. No rendirte. Que no te tome el desánimo. Orando de continuo, colocándote en pie adelante. El ejemplo, ¿no?, que podemos colocar de un acto de perseverancia. La mamá que está criando, cría un hijo pequeño. ¿Cuántas veces una madre se levanta en la noche, ¿no?, para cuidarlo? Darle de comer. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario, se levanta, lo amaca, lo cuida, lo protege, ¿no? Y ve lo que le sucede y acontece. Nosotros los varones, la mujer le dice, hey, ¿te toca a vos? Sí, ya voy. Espera un cachito más, estoy cansado, estoy triste, trabajé mucho durante el día y miles de una de excusas. Mire, un día me tocó hacer esta actividad y saben, estaba mi hijo pequeñito y yo había trabajado durante todo el día duro, a tal punto que esa noche mi esposa no se sentía muy bien. Y me dice, bueno, dice, anda vos. Y fui. Pero a eso de las 2:30 de la mañana tenía un sueño. Y mi hijo Denis, ¿no?, siempre fue sonriente, ¿no? Y en ese momento él quería jugar. Y yo estaba con los ojos que 2 escarbadientes no me podían sostener los ojos y se me caían del sueño, ¿no? Y él sonriente, y sonreía. Y yo lo amacaba de un lado para otro, 1, 2, 3 veces, ¿no? A tal punto que ya ha pasado 1 hora, 1:30, dice, este bebé no se duerme. Entonces comencé a tirarlo para arriba, ¿no? 1, 2, 3. Y ya lo último, cuando tengo una mano pesada, ¿no?, tiraba para arriba y en un momento casi que ni lo agarro. Y lo agarro, ¿no?, en el aire. Y me asusté. A partir de ahí supe que tenía que tener mucha más moderación, mucha más paciencia, ¿no? Y como esposos a veces no tenemos esa calidez, ¿no? Una mujer se levanta toda la noche para cuidarlo, darle de comer y ver lo que le sucede todas las veces que sea necesario. Madres que se ocupan.
Y saben, como esposos nosotros debemos considerar cuando una madre consagrada dedica ese esfuerzo, dedicación en la familia y aún en todo lo que hace. La determinación de lo que hablábamos acerca de esta mujer virtuosa, ¿no? Es ser lo que Dios desea que sea, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios desea en una mujer consagrada? Es que sea una sierva de Dios. Amén. Una sierva de Dios. Entonces, vamos a analizar, ¿no? ¿Por qué decimos que sea una sierva de Dios? El ejemplo más práctico dijimos que lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él fue siervo, esclavo, se dio por amor y nos enseña mediante la palabra de Dios que debemos tener esta actitud servicial, de siervos, corazón de siervo. O sea, mi hermano, que cuando hablamos del corazón de siervo es que nosotros no vivimos para nosotros. El verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, aquel que se considera consagrado al Señor, ya no vive para sí mismo, sino que vive también para otros, como una madre que se dedica exclusivamente para servir a otros, ¿no? Pero se necesita esa actitud, se necesita esa dedicación, se necesita justamente esa condición de perseverancia. Y saben, yo creo que entre todas las personas que necesitan una actitud servicial para ser feliz, las más necesitadas son las madres. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen ellas? Sirven todo el día. ¿Sí o no, varones? Las madres sirven todo el día. No hablan, Sirven todo el día. Las mujeres sirven todo el día, ¿no? Están pendientes para todo el mundo. Cada día, todo el día de su vida, da su vida continuamente. Entonces, la próxima vez que uno se canse como varón, tiene que pensar, ¿no? Aún cuando usted y yo digamos hasta aquí, tenemos que pensar que ellas dan todo. El ejemplo más práctico dijimos que es Cristo. Fue siervo, servía a quienes trabajaban con él. Dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Mire qué ejemplo, pero tan importante para nosotros. No, pero estoy cansado, me tienen que servir a mí. Hice tanto por mi familia, hice tantas cosas, he movido cielo, mar y tierra. No es suficiente, mis hermanos, porque si realmente considerás a tu esposa, no a esa mujer idónea que Dios ha colocado, la ha colocado para que dos sean mejor que uno. Amén. Y aquí está el éxito del matrimonio. Dos son mejor que uno. Y más, a esto le sumamos el criterio bíblico que dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Amén. Miren, esto es muy importante porque algunos dicen, bueno, pastor, deme la solución. Claro, usted quiere el resultado rápido, pero sin comprobar. Quiere la sopita rápida sin haberla cocinado. Pero saben, todo tiene una preparación. Y la importancia de esto es que en el matrimonio se necesita amor, se necesita perseverancia, se necesita saber que necesitamos perdonarnos el uno para con el otro. Y lo más primordial, ser también siervo, servir sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Varones,
aprendamos de esto. Y por supuesto, para las mujeres también, ¿no? Hoy no quiero exhortar ni tampoco ser malo sobre esta cuestión, más bien guiarles al buen entendimiento, ¿no? Ahora, dar de nosotros mismos. ¿Saben? Cuando nosotros nos damos a nosotros mismos, esto es agradable a Dios. Y para más, a alguien que tiene una actitud servicial, ¿no? Aquel que tiene una actitud servicial llega lejos, va muy lejos en la vida, ¿no? ¿Saben por qué? Porque no es egoísta. Aquel que es servicial en el empleo, ¿no? Coloquemos un ejemplo. Una actitud en el empleo, hacer más de lo que se te pide, es bueno. Vas a llegar muy lejos porque vas a ser considerado. Pero aquel que dice, no, a mí me dijeron que yo haga solamente esto. Me dieron esta tarea y tengo que estar hasta las 5 de la tarde, 5 menos cuarto, ya corto toda actividad. Tarde o temprano, ese egoísmo que aplicaste en tu trabajo te va a traer una repercusión, porque la actitud que tomaste contraria a esa decisión de ser servicial, de ser esforzado, de ser valiente. Ah, no, pero a mí no me pagan, y si no me pagan yo no trabajo. Ustedes saben muy bien que los países orientales, cuando tienen que hacer una huelga, ¿no? La huelga de ellos es colocar 1 hora más de tiempo de trabajo. Pero nosotros los latinos no es así. Pensamos muy, pero muy diferente ante esto y así nos va. Así nos va. Pero si tomáramos esa actitud diferente, una actitud servicial, aquella actitud servicial en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? En nuestro empleo, en nuestras amistades, en nuestra familia, en lo recíproco que necesitamos para con el esposo, con la esposa, ¿no? En el ámbito de la sociedad, si participaríamos más activamente, ¿no? Y no pensar en esa actitud egoísta, ¿no? Que muchas veces dice, a ver, primeramente voy a ver cómo encaja esto en mi agenda. Voy a ver si tengo tiempo para hacerlo. Si no tengo tiempo, no lo voy a hacer. Y vaya que esto sucede también en la iglesia. Primeramente, voy a ver, si lo siento hacer, lo hago. Si no lo siento hacer, no lo hago. Pensamiento egoísta. O también está aquel que se pregunta y dice, a ver, ¿qué gano con hacer esto? ¿No? Esa no es la actitud servicial. La actitud servicial es, así como corazón de siervo, decir, a ver, ¿qué puedo hacer por vos? ¿En qué te puedo ser útil? ¿No? ¿Cómo te puedo ayudar? Esa es la actitud servicial. Y saben, de esa forma, cuando uno tiene esa actitud servicial, estás honrando a Dios. Estás honrando a Dios. Una mujer consagrada, ¿saben? Tiene y aprende a tener una vida ordenada. Y cuando hablamos de orden, estamos hablando que es organizada. Donde no hay orden, ¿qué es lo que existe? El desorden. Pero dijimos que una mujer consagrada sabe lo que debe hacer y sabe cómo hacerlo. ¿Me sigue? ¿Sí? Entonces, sabe lo que debe hacer y cómo. No espera que otro lo haga. Sabe cuánto tiempo le va a tomar hacer lo que tiene que hacer y se asegura que lo va a llevar a cumplimiento, que lo va a llevar a cabo, ¿no? Se determina. Una mujer organizada se determina. Yo podría contarle muchas experiencias que hemos pasado con mi esposa, ¿no? Y me atrevo a decir que el 90% de la actitud ministerial ha sido en base a cómo hemos planificado y cómo hemos organizado. Cómo
en sí, duplicando las actividades y las tareas que hemos llevado adelante, nos hemos sobrepuesto. ¿Y qué más ella? Cuando teniendo actividades de la familia, de las actividades comerciales, aún también en la preocupación por la obra del Señor. Porque, permítame decirle, que un pastor que no es acompañado por su esposa, su tarea puede quedar a la mitad. Pero cuando una esposa acompaña esa actividad ministerial, está cumplimentando la totalidad del 100% del siervo del Señor. ¿Ah? Sí, y ella no me deja mentir. Pero no se trata de nosotros en esta mañana, sino que estamos hablando de que esa mujer sabe cómo hacer, cómo se determina para que sea y tenga una vida organizada. Y saben esto, es importante porque le sabe colocar también el ejemplo a los hijos. Al saber organizarse, ¿cuánto tiempo le tomará atender al marido? ¿Cuánto tiempo atender a la familia? ¿Cuánto tiempo establecido para con los hijos? ¿Cuánto tiempo para preparar un desayuno? ¿Cuánto tiempo para estar listo y determinante? Miren, a mí me sucede que a veces para salir de mi trabajo y hacer algunas actividades necesito mínimamente 1 hora y media anticipada. Con mi esposa en 15 minutos soluciono todos los problemas. ¿Sí o no, varones? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad de saber y aplicar y vamos y más cuando es una mujer de fe, ¿no? Entonces, esa actitud y aún también el ocuparse, en el colocar el orden, y aún también, ¿saben? No solamente orden, sino que en los hábitos familiares, ¿no? Saber ordenarse. Así es la vida. Los padres no pueden descuidar a sus hijos y decir, bueno, no te preocupes, todo va a estar bien. Una madre consagrada y aún también que se organiza, nunca dejará de ocuparse para con sus hijos. Siempre va a colocar esa disciplina, esa actitud y aún también los hábitos, porque está interesada en colocar orden y formación. Es interesante, mis hermanos, que no dejemos nada al azar. Pero por último, en esta noche, como todo, en un postre se necesita colocar la frutilla arriba, ¿verdad? Para que eso pueda tener el ejemplo de practicidad. Una mujer que se consagra al Señor es una mujer que sabe alentar, ¿no? Sabe alentar. Una madre primeriza, cuando nace su bebé, lo primero que hace es recibir ese bebé, se lo coloca sobre su pecho, ¿no? ¿Sí o no? Al colocarle sobre su pecho, ¿sabe lo que está haciendo? Justamente está dando el primer impulso del aliento a ese bebé. Ese bebé en ese momento siente, en ese momento el bebé está aprendiendo a tener un acto de independencia, de poder respirar por sus propios medios, pero siente el latido de su corazón. Entonces, al sentir el latido del corazón, la mamá lo está alentando, lo está alentando a la vida. El niño siente y en el concepto de ese nacimiento puede tener a su madre cerca. Cuando crece, ¿qué hace la madre? Sigue alentando a su hijo. ¿Amén? Entonces sigue alentándolo, diciéndole al jovencito, vamos, adelante, vos podés, ¿no? Vamos, hijo, eres un hijo especial, eres importante en la vida, no te detengas, adelante, sigue alentando de esa forma a los hijos, ¿no? Y saben, aun cuando suceden cosas inesperadas,
ella sigue dando aliento, dando lo mejor de ella. ¿Qué pasó cuando ese primer día, ¿no? Trajiste como hijo, en vez de un 10, un 1 a tu casa, aplazado, y en rojo? Esas cosas inesperadas que la madre se sorprendió y dijo, ¿qué onda con no? Pero aún así, en esas cosas inesperadas, ella sigue alentándolo al hijo, ¿no? Vas a ver que vas a poder, aun cuando no es lo mejor que espero, dice, pero a la misma vez te vas a poder superar. ¿Y qué decir cuando la mamá le compró el mejor pantalón, ¿no? En ese momento, y salió el hijo a jugar a la pelota, se le rompió el pantalón y vino todo sucio, ¿no? Y dijo, pero ¿dónde estuviste? ¿No? Y ve la camisa y el pantalón todo roto, y ella dice, bueno, no hay problema, vamos hacia adelante, ponemos un parche arriba, remendamos la camisa, la lavamos, ¿no? Y volvemos a ese nuevo estado de regenerar las cosas, ¿no? ¿Se recuerdan, varones? Aquellos que hemos sido hijos, todos tenemos una madre, ¿sí o no? Hemos tenido una madre y nos recordamos de esas cuestiones, ¿no? Y aun cuando nosotros hemos obtenido ese regaño, luego vino esa palabra de aliento que nos dijo, está bien, no lo hagas más, la próxima vez vas a superarte. ¿Y quién como hijo alguna vez no se desalentó? En esas situaciones, ¿no? Ante la vida, en esa condición que nos oprimía, ¿no? Porque no podíamos, no sabíamos resolver. Miren, en el colegio, en la secundaria o en la universidad, ¿no? Cuando comenzamos en la secundaria y empezamos, estos son dichos que suceden a los adolescentes, ¿no? Un adolescente va y le dice a la mamá, mamá, dice, no es el resultado que yo esperaba, pero ¿por qué? Porque la profesora es una mala persona. ¿Sí o no? Le echa la culpa, ¿no? El síndrome de Adán, ¿recuerdan? No, la profesora no es buena, es una mala profesora y yo no esperaba que me iba a sacar un 7 y me puso un 3, ¿no? Algunos se ríen. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí está la situación, ¿no? El querer zafar del momento. O quizás cuando dejaste los estudios por la mitad, ¿no? Y la madre va a ser siempre aquella que va a decir, hijo, seguí adelante, ¿no? Quizás nosotros los padres somos, bueno, hijo, a mí cuando no quise seguir la carrera de ingeniería, un día mi padre me dijo, bueno, si vos no querés seguir estudiando, 2 alternativas. Dejás el estudio, te venís a trabajar conmigo. Pero saben, yo aprendí que no debo hacer así con mis hijos, ¿no? Cuando hay posibilidad de hacerlo, que puedan tener una carrera, y padres, animo en esta tarde también a que usted haga que sus hijos sean profesionales, que se preparen, no corten esa tendencia de dejar las cosas por la mitad. Y una madre sabe que cuando comienza algo lo tiene que terminar, y sabe que el futuro aún también está en la preparación de sus hijos. Pero aún así, cuando un hijo decide no seguir en esa carrera, la mamá, ¿qué hace? Alienta a que se encauce en ese bien para que tome el rumbo correcto. Y qué importante es alentar con las palabras y no desalentar. Porque muchas veces tenemos esa tendencia, ¿no? En la sociedad en que vivimos, nunca vas a ser un nadie en la vida. Sos un idiota. No utilice esa palabra. Esas palabras son ofensivas, marcan la identidad de la persona, mis queridos. No trate así a sus hijos. Si usted trata de esa manera, o quizás con mano dura usted golpea a sus hijos en la cabeza, o no lo haga.
enseñe, corrija, eduque, mis hermanos, eduquemos, y menos si usted se considera que es cristiano y que tiene a Dios en su vida. ¿Ah? Nos faltan ejemplos, ¿verdad?, de personas que se dicen cristianas, pero a la misma vez cuando salen de la iglesia ya dejan de serlo. Padres que son maltratadores, mujeres aún también que son golpeadoras. Pero una madre que es consagrada a Dios es esa madre que sabe alentar. ¿Por qué? Porque entiende que existe algo especial en el estímulo. Estimular es muy importante en el hogar, en la familia. Estimular, mis hermanos, ¿no? Y si usted no sabe cómo estimular, vaya a alguien que le enseñe. Y si no hay quien le enseñe, vuélquese a la oración, vuélquese a la lectura de la palabra. Y cuando usted se vuelca a la lectura de la palabra, usted va a ser enseñado por Dios. Amén. Ahora, si podés hacerlo, ¿no? Hacelo. Cuando tenés esa posibilidad de alentar, estimular, decirles, sí podés, lo vas a hacer, lo vas a lograr, tenés todas las facultades, adelante, inicia de nuevo. Tenés que repetir, repetí, no hay problema. Madres, ¿verdad que hacen eso? Entonces, estimular, alentar, hacerlo una y otra vez, estimular. ¿Saben? Cuando usted estimula, cuando usted guía, usted está amando incondicionalmente. Ahora, una persona, madre, que ama incondicionalmente, puede que en las circunstancias de la vida, ¿no?, se encuentre con resultados que no espera. Circunstancia, pero sigue demostrando ese amor. Muchas veces, como padres, nos volvemos insensibles, nos volvemos duros, rígidos, amargos ante circunstancias. Pero en una madre siempre existe ese amor que le puede expresar a su familia y a todos los que le rodean, te amo. Recíprocamente nosotros debemos corresponder como esposos, ¿no?, a ellas también, demostrándonos cómo somos cuando amamos, porque esta también es una actitud que agrada a Dios, ¿no? Y los hijos también deben corresponder con esa misma actitud. De las cualidades que nosotros hemos hablado, dicen que una madre cuando ama incondicionalmente es una madre especial. Madres que son esposas que crecen en la gracia para con Dios. Y saben, existe algo poderoso en una madre consagrada. La madre y la abuela de Timoteo, ¿no? No sabemos mucho del padre. No sabemos mucho del padre de Timoteo. Pero según los estudiosos, los eruditos, dice que el papá de Timoteo no era cristiano. Y de esta condición podemos deducir que la situación en su casa no era una condición ideal, ¿no? Pero tanto Eunice, la madre de Timoteo, como la abuela, hicieron que Timoteo se allegara a Jesús. Hicieron que Timoteo se afirmara en la fe, ¿no? Y saben, en esta mañana quiero concluir de esta manera. Si piensas, mujer de Dios, que Dios no te ha dado nada, en esta mañana quiero revertir esa situación. Decirte que Dios sí te ha dado algo. Te ha dado la fe para que la dejes como un legado a tus hijos. Entonces, no detengas tu mano, mujer de fe, mujer que te consagras al Señor,
No detengas tu accionar de fe para con aquellos que Dios te ha dado. Quizás sean tus hijos, quizás sean tus nietos, o quizás sea tu marido que todavía no haya sido convertido al Evangelio. Pero no desistas, porque para una mujer consagrada que proclama a Dios sobre su vida y quiere honrar a Dios, Dios también honra a aquellos que le honran. Amén.